Hablar de la depresión, ese cambio tan Depresión drástico en la activa para vida, este medio como quien dice, particular. internamente se arma. Entonces, ahora hablamos un poquitito de todos los temas en general. Les vamos a dar un espacio para que nos pregunten de temas específicos, de esos temas que quieren saber un poquitito más. A ver allá al fondo. Ay, el tema. ¿Qué tiene que ver la medicina germánica o el tratamiento del cáncer con la neurociencia y las terapias complementarias? Antes de empezar a responder esa pregunta, vamos a volver un poquitito al principio, cuando yo les dije, ¿qué estudia la neurociencia? Y les dije, estudia todo. Estudia, para empezar, la epigenética, es decir, ¿qué traemos? ¿Qué traemos de nuestro historial? ¿Qué hay en nuestros genes? Y luego nuestra capacidad de ir modificándonos durante esta vida. Y lo que dice la neurociencia es que en la mayor parte de los aspectos, más o menos el 50% de nuestra capacidad de ser felices, de estar deprimidos o no, de tener ciertas enfermedades o no, es genético. Luego de este tema, investigamos cuánto aprendemos nosotros y aportamos a nuestra personalidad y cuánto viene de nuestra sociedad. Y acá es donde empezamos a estudiar qué le pasa a un niño durante el embarazo, qué le pasa al niño en la infancia, qué diferencia a nenas de varones, por qué somos iguales y por qué no lo somos. ¿Qué le pasa a un adolescente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué aprendemos? ¿Qué nos hace aprender o no hacerlo? Y sobre todo, ¿cómo funciona nuestro sistema de respuesta al mundo real? Cómo funciona una pareja, la sexualidad, la felicidad, la tristeza, los sistemas defensivos, el estrés, cómo funcionan los caminos internos del sistema inmunológico y neurológico. Y dentro de todo este programa tenemos toda una búsqueda de por qué nos enfermamos. Y la neurociencia ya sabe por qué nos enfermamos. No tiene la respuesta a todo lo que se descubrió. Hay pistas. Y se sigue buscando y se sigue trabajando. Pero hay un punto en común con la neurociencia que es, primero y principal, el cuerpo siempre hace todo lo necesario para sobrevivir. Y este es un punto importantísimo, porque aunque ustedes no lo crean, la hipertensión, el colesterol, hasta un tumor o un cáncer, es un proceso de supervivencia. Cuando lo digo así, todos dicen, no, pero ¿cómo una enfermedad que te mata puede ser un proceso de supervivencia? Pero la realidad es que sí lo es. Pasa que son procesos extremos frente a situaciones donde ya no hay más ninguna salida. El segundo punto importante es, todo lo que pasa en nosotros es un proceso lógico y coherente. No hay cosas incoherentes dentro de nosotros. A veces decís, bueno, pero ¿para qué sirve la mentira? ¿Pero para qué sirve una esquizofrenia? ¿Para qué sirve una bipolaridad? Cuando uno empieza a comprender por qué mentimos, por qué nos volvemos bipolares, esquizofrénicos, neuróticos, entendemos que también es un proceso coherente, que en un momento nuestro yo, nuestro cerebro creyó que era necesario para sobrevivir en algún lugar. Todos estos procesos, que son procesos adaptativos, procesos defensivos, totalmente coherentes, tienen un camino de ida y un camino de vuelta. Por ejemplo, si yo me deshidrato, no vamos a hablar de una enfermedad horrenda, algo sencillo, estoy todo el día en la calle y no tengo agua. Llega la noche y tengo toda la piel seca, el pelo que es una cosa horrenda y todos los labios secos y partidos. Mi cuerpo se deshidrató, sacó toda el agua de la periferia y lo mandó a los órganos, que es donde yo necesito el agua para seguir sobreviviendo, alimentando mi corazón y a todas mis células. Llego a la noche a casa y tomo un montón de litros de agua. Y entonces se me hidratan los labios, se me ponen rojos y me duelen. Y la piel me pica como si fuera una alergia y es porque está recuperando la circulación. Como cuando me duermo arriba del brazo y se me duerme y después lo sacudo y me pica y me duele. Bueno, eso. El proceso de deshidratación, de que se me parten los labios, la sequedad, es el proceso adaptativo para sobrevivir a la sequía. Y el segundo proceso, que es este de dolor en la piel, de hinchazón, de inflamación en los pies y en los dedos y de sentirme medio como una bolsa de agua, es el proceso de recuperación del cuerpo. Entonces, estos tres puntos coinciden con una muy vieja y antigua medicina llamada medicina germánica.
Todos conocemos alguna antigua medicina, el ayurveda, la medicina chamánica, la fitoterapia y otras más antiguas quizás de algunas zonas como gemoterapia, como el uso de ciertas flores. Hay mucha medicina antigua y esta medicina pertenece al norte de Europa, se dice germánica porque es como Alemania y Rusia. ¿Qué caracterizaba a este lugar? Que pudieron conservar estas creencias sin perderlas por la religión, porque vieron que esto que si uno es hijo de Dios no es hijo de los animales. Entonces en un momento las creencias religiosas, si vos creías en otra cosa, eras un hereje y o te quemaban en la hoguera. Este grupo, como era muy nórdico y era una zona muy fría, pudo mantener sus creencias y en un cierto silencio las fue llevando año tras año. Y esta medicina hablaba de estos mismos principios en forma intuitiva. Somos seres de supervivencia, vivimos en la Tierra conectados con la naturaleza, con nuestro entorno social y con nosotros mismos y con nuestro interior. Tenemos procesos lógicos y coherentes que nos adaptan todo el tiempo al mundo y algunos son tan extremos que hasta pueden matarnos. Esta medicina, que yo la aprendí de un médico germánico antiguo, a mí me costó al principio entenderla porque había muchos conceptos nuevos que había que incorporar a estos procesos y además después les voy a contar que había frases muy antiguas adentro, muchos síntomas o síndromes que eran nombrados de otra manera, ¿sí? Entonces, esta medicina fue tomada porque tiene una gran parte que justifica y explica los procesos del cáncer, que es una enfermedad que aún hoy estamos todos como perdidos frente al cáncer, ¿sí? Entonces, esta medicina fue tomada y fue vuelta a traer a la sociedad. Fue llevada por un médico maravilloso que es el doctor Hammer. Fue intentada llevar a los hospitales y rechazada rotundamente porque yo coincido con él. Teniendo esta medicina más los implementos de la medicina alopática, nadie debería morir de cáncer con esa combinación perfecta. Sin embargo, no la pudo llevar adelante, pero él la tomó y empezó a sacar a la luz un montón de los conceptos de la antigua medicina germánica, que es mucho más amplia que solo el tratamiento para el cáncer. También habla de procesos adaptativos, de fitoterapia, de enfermedades psiquiátricas de todo tipo, de cómo funciona nuestro cerebro simbólico, es mucho más amplia de lo que se conoce. Pero la parte que seguramente ustedes me preguntaron es esta, la nueva medicina germánica. Esta nueva medicina germánica coincide con la antigua en estos procesos. Sobrevivimos, somos procesos lógicos y coherentes, la enfermedad tiene un proceso de ida y vuelta. Y luego tiene una parte que obviamente fue muy modernizada, que fue la de los mapas. Yo tenía mapas y juro, y debo decir que yo creí que eran simbólicos, que no eran reales. Me quedé totalmente asombrada cuando el doctor Hammer sacó tomografías y resultó que estas marcas en el cerebro podían verse con un tomógrafo, lo cual significa que se puede prevenir el cáncer horas después de que comenzó. Es decir, que si yo tuviera un tomógrafo 2-3 horas después de que existan las primeras células del cáncer, yo ya estaría pudiendo diagnosticar. Nosotros, en la antigua medicina, lo hacíamos con otros niveles de diagnóstico para saber dónde estaba, cómo estaba. Y en la antigüedad se hablaba de que había como 5 etapas de la evolución de la vida en la Tierra, ¿sí? Era un poco más místico y un poco más histórico, se hablaba de dioses, pero yo se los voy a bajar un poco a lo simple. Se decía que cuando la vida bajó a la Tierra, solo buscaba vivir, matar o morir. Y es esa parte de nosotros que cree en la supervivencia extrema. Nosotros tenemos esas memorias en un lugar llamado el tronco cerebral y la parte más reptiliana de nuestro cerebro. Pero no es la única parte, solo que esa parte tiene que ver con estos procesos de cáncer. Y en el vivir o morir, nosotros tenemos la posibilidad de crear un mecanismo extremo de supervivencia. ¿Quieren un ejemplo? Imagínense que son un perro de la calle y se comen un hueso de pollo y se les traba en el estómago. Obviamente no tienen un cirujano, tienen un médico y el cerebro sabe que van a morir en los próximos 15 o 20 días de hambre porque hay un hueso lastimando su estómago, que no les permite comer. Entonces su cerebro dice, estoy a punto de morir a largo plazo.
esto es importante, es un proyecto de muerte a largo plazo, quiere decir, tengo unos días todavía. Y lo que va a hacer es armar una de estas marcas, arma un proceso, estas marcas requieren de un cambio epigenético, o sea, cambia un lector genético, ¿sí? Este cambio lo que hace es dar una nueva señal al estómago para que cambie su morfología biológica. Y el estómago comienza a crecer, 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 crecer en un tejido que tiene muchas venas, muchas arterias, muy vascularizado, mucho sistema linfático y produce mucho ácido gástrico. Este tejido se llama cáncer de estómago de origen troncal. Con este ácido gástrico yo quemo este hueso y lo vomito. Cuando mi cerebro sabe que ya no voy a morir, comienza a deshacer ese tejido y yo empiezo a vomitar sangre, muy feo por supuesto, y bajo 10 kilos o 5 kilos, pero me salvo. Si este proceso dura un mes o pocos días, yo me salvo. ¿Para qué me sirve un proceso tan extremo que me puede matar? Porque para mi cerebro yo ya estaba muerto, por eso lo hace. En la antigüedad, que coincidimos con la nueva medicina germánica, se hablaba de este proceso. Luego hay un segundo proceso, en donde los seres vivos ya no solo son solo yo, sino que comienzan a vivir en grupos. Pero no es que tengan sentimientos o emociones, como los peces o los cangrejos o los mejillones viven en colonias, pero no tienen emociones entre ellos. Pero la unión de la colonia garantiza la multiplicación de los genes y la supervivencia del grupo por estar en grupo. Esto está en una segunda etapa, que es la formación de los grupos sociales y la diversidad. En este punto, nosotros podemos tener situaciones extremas que amenazan mi vida y la supervivencia de este grupo. Acá es donde las técnicas de trabajo se separan un poco de la nueva medicina germánica con la antigua. Como el doctor Hammer solo enseñaba para médicos. El que le diga que tomó clase con Hammer y no es médico, yo le puedo asegurar que no es así. Porque conozco 2 o 3 médicos que estudiaron con él y es solo para médicos, ¿sí? Entonces no tuvimos acceso a lo que él hacía, así que pero les puedo decir que no es lo mismo porque yo leí sus testamentos y luego hablé con varios médicos que me fueron contando y vinieron a aprender conmigo la otra parte que les faltaba de esta medicina germánica, entonces compartimos un poco. Tampoco es que me dieron los libros del Dr. Hammer, compartimos un poquito. Hay una tercera etapa, que es la etapa en donde en el mundo, en la humanidad, los seres vivos, nos convertimos en este organismo tan complejo y extraño y maravilloso que somos. Sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, urinario, linfático y todo el maravilloso sistema nervioso que acomoda y contiene todo. En esta etapa nosotros tenemos un tercer programa defensivo que no es igual para todos los órganos ni para todos los sistemas. El sistema defensivo de estómago no funciona igual que el sistema circulatorio, que tampoco funciona igual que el urinario, pero sí coinciden en el hecho de que nos convertimos en un sistema absolutamente interconectado. Entonces la adaptación interna es muy compleja. Entonces, por ejemplo, en este caso hay un cáncer que es muy característico de esta etapa. ¿Vieron el cáncer de hueso? Que hay varios, pero donde se forman agujeros. El cáncer de hueso uno va y está lleno de agujeritos, le hacen un centellograma y se ven agujeritos. Estos agujeritos no se deben a que el hueso tiene un problema, se deben a que hay un proceso extremo de alostasis. Alostasis es cuando un recurso va de un lugar del cuerpo hacia otro, como cuando corren una carrera. Si ustedes se pegan un pique porque pierden el tren y toda la sangre va a las piernas, al corazón y los pulmones para poder correr, ese es un proceso de reparto de recursos. La sangre que va a las piernas sale del sistema digestivo y reproductor. Y cuando yo me subo a mi tren, vuelve todo a su lugar. Por eso a veces si comí mucho y luego corro, se me paraliza el estómago porque para correr saco los recursos del sistema digestivo. Bueno, cuando yo tengo un cáncer de huesos, significa que hay un lugar del cuerpo que está tomando todos los recursos de los huesos. El problema no está en los huesos, está en ese otro lugar que está consumiendo los huesos. De hecho, los huesos son la parte sana y es la que está sufriendo. Entonces vieron que esto debe ser comprendido, porque uno dice, huesos, ¿qué te pasa a los huesos? No, no es en los huesos.
probablemente mi sistema nervioso o mis suprarrenales se están comiendo los recursos, porque estoy quizás en una lucha extrema, en una pelea tan grande que necesito vaciar el banco de calcio o los bancos de recursos óseos. Los huesos son solo un ejemplo, pero tenemos varias enfermedades de este tipo en donde nos agujereamos, nos rompemos, nos debilitamos y tiene que ver con quitar en forma extrema estos recursos para poder resolver. Luego, si se desprograma, estos agujeros se rellenan de material y terminamos con un sarcoma o un hueso raro, medio esponjoso, no muy natural, que es el proceso de cura o de reparación. Entonces fíjense que ya hablamos de 3 programas distintos que responden a 3 formas distintas de adaptación y de lucha acá en el planeta. Y hablamos de programas extremos, esto no le pasa a cualquiera. Tenemos un 4º programa extremo que tiene que ver con todos los sistemas que utilizamos para vivir en sociedad, en grupo, en el territorio, en nuestras casas, digamos, el que nos da nuestro lugar en nuestras casas y las familias o socialmente. Acá coincidimos nuevamente con la nueva medicina germánica que habla de familia, de territorio. Y hablamos de un proceso muy particular que otra vez tiene que ver con lo anterior, con tomar recursos, con afinar arterias, con tomar material, con permitir que pase más sangre o más hormonas. Y es todo un proceso de adaptación en donde el sistema circulatorio no es igual al linfático, no es igual al muscular, no es igual al óseo. Y todos tienen distintas capacidades de adaptación frente a una necesidad extrema. Y no puedo explicar todo cómo funciona ahora, pero en este proceso, muchas veces en el proceso de reparación, se produce un tumor benigno o un quiste. Es largo de explicar porque tiene que ver con comprender el reciclado neuronal de nuestro cerebro, que ahora, si lo explico, sería muy largo de explicar. Pero fíjense que ya hablamos de 4 procesos extremos de adaptación y supervivencia asociados a la vida misma y que pueden producir variantes distintas de crecimiento de tejido, llamado cáncer, tumor, sarcoma, osteosarcoma, tumor benigno, pólipo. Pero la medicina antigua germánica tiene un 5º capítulo que no es muy nombrado, pero que para la antigüedad era trascendental absoluto. Y tiene que ver con el proceso que nos permite enfermarnos. Y acá hay algo importante, se hablaba de una 5ª forma evolutiva, que es lo que nos hace humanos. Porque los animales se enferman como este perro. Tiene algo real, se come un hueso real y lucha contra algo real. Pero los humanos somos creativos. En la antigua medicina habían tomado esto, estamos hechos a imagen y semejanza del Padre y podemos crear, y esa creación a veces puede crear nuestras propias enfermedades, porque podemos crear ideas, y ellos hablaban de crear la ilusión, del fracaso, la carencia y la separación. Hablaban de ilusiones, de que la mente puede crear la ilusión de como si fuera real. Pero esta ilusión no se crea tan fácilmente y estadísticamente el 80% de las enfermedades de variantes cancerosas son simbólicas, o sea, productos de situaciones que no fueron de vida o muerte real, sino simbólicas. Yo creo que, ¿sí? Y esta medicina antigua hablaba de pasos muy importantes. Ellos hablaban de un primer paso que era, se me tienen que romper las sensaciones o las emociones. Yo tengo que haber sufrido una ruptura emocional o sensorial que hace que empiece a desconocer el mundo. Cuando desconozco el mundo, yo lo reemplazo por una idea. Entonces yo lo reemplazo por todos tenemos que ser buenos, todos los hombres son malos, todas las mujeres están locas, el que no cree en Dios va al infierno. O sea, puedo inventar cualquier cosa que ustedes quieran, ¿sí? Son ideas que mi mente crea y les da valor de realidad absoluta. Estas ideas, como son ficticias, como son irreales, nunca se llenan, nunca terminan de comerse nuestra energía y todo el tiempo nos tienen en esa idea vacía y existen solo si hay un corte sensorial o emocional anterior.
Esta idea es la que un día nos crea un conflicto, que es un conflicto cuando lo que yo creo del mundo y el mundo no condicen. ¿Sí? Hay conflictos reales, como salir al patio de mi casa y que de golpe venga un fuego y se queme todo mi campo. Es un conflicto entre yo y la supervivencia. Entonces hay conflictos reales, como tragarse este hueso de pollo en el estómago y terminar frente a la muerte, ¿sí? En peligro de muerte. Pero muchos de estos conflictos son inventados por nosotros. Cuando yo entro en el conflicto y el mundo no condice, voy a ser víctima de un shock traumático. ¿Saben lo que es un shock? Es cuando algo que me pasa es imposible de resolver. Es como cuando camino por la esquina y me asaltan y cada vez que paso por la esquina yo veo al ladrón aunque no esté ahí. Estoy en un shock traumático, en un conflicto con la vida y en una ilusión mental porque el ladrón no está ahí. Cuando yo creo uno de estos programas defensivos, siempre estoy en uno de esos estados de demencia. Demencia no significa que estés loco o que estés para un manicomio ni necesites medicación. Significa que la mente no está conectada con la realidad. Y hoy, y esto yo lo agrego por mis estudios post-2000, en donde siempre que hay un shock traumático de este tipo, en donde la realidad se corre, tenemos un cambio epigenético. Entonces, el trabajo sobre estos procesos es muy profundo. La antigua medicina germánica no hablaba de epigenética, esto lo agregué yo. Ellos hablaban de que una vez que el cuerpo se acostumbra, hay que desacostumbrarlo. Hablaba con palabras sencillas. Nos hablamos de, está el lector epigenético y está ahí pendiente de en cualquier momento encender el programa defensivo otra vez. Por eso cuando uno lee los testamentos del Dr. Hammer, él hablaba de que la gente le recaía y lo desprogramaban y le recaía, porque había que trabajar estos factores. Entonces en la antigua medicina los procesos de trabajo son muy contemplados. Cada una de estas etapas que el Dr. Hammer, que estudió las variantes de lo que él enseñó, hablan de capas embrionarias, hablamos de etapas de vida. Se estudia cada una por separado y se desprograma de una manera especial. No se pueden desprogramar jamás en la mente consciente. Esto es importante, a ver, no pensemos en cáncer, pensemos en un susto. Alguna vez chocaste con el auto y nunca más pudiste subir a un auto. Una vez, no sé, tu marido te golpeó, desde entonces no podés tener pareja. Te asaltaron en la esquina y no podés pasar más por ahí o no podés salir a la calle. Por más que yo te diga 10 veces, vos no salís a la calle por tu asalto o vos no podés confiar porque te pasó esto, ¿vos lográs curarte? Exactamente no. Que yo, asesora terapéutica, sepa lo que te pasa, no te cure. Que vos lo sepas tampoco te cura. Por supuesto que ayuda, porque la sabiduría siempre es válida, pero eso no te va a curar porque esto no es abracadabra, varita mágica de Harry Potter, aunque me encante, todos los libros de Harry Potter me los leí, pero acá estamos hablando de enfermedades extremas, no de Harry Potter, ¿sí? Entonces, se debe encontrar el trabajo real sobre shock traumático, que se hace en estado alterado de conciencia. Esto no quiere decir que te damos drogas, quiere decir que te llevamos a un estado alterado de conciencia, al estrés profundo y hacemos que logres desprogramar un shock. Pero después de desprogramar el shock, necesitas trabajar tu estado de demencia, pero la demencia no se va a ir si no encontramos cuál es el estado de desconexión emocional original. Así que hay que trabajar mucho en reprogramaciones en el tiempo. El subconsciente no entiende del tiempo, el pasado y el futuro. Sin embargo, sí ordena en el tiempo. Primero, segundo, y va construyendo experiencia sobre experiencia sobre experiencia. Hay que saber entrar. Y ahí, cuando yo tengo todo eso resuelto, tengo que lograr quitar las costumbres. Hoy diríamos, hay que cambiar el lector genético, que no es tan fácil, porque el lector genético no se cambia ni pensando, ni emocionándote, ni queriendo que hay que poner una necesidad en el medio que le diga al cuerpo que es momento de cambiar. Solo cambia por la necesidad y el pedido del medio en el que existimos, externo e interno. Entonces, ahí es donde empezamos, cambios de costumbres, cambio de alimento, cambio de conducta, cambio de realidad, cambio de pensamiento, cambio de quién soy. Y terminamos de disolver la vía de la costumbre. Fíjate qué profundo que es el trabajo. Yo que aprendí a trabajar a la antigua, a esta última parte, que es el conflicto figurado, esto que yo invento,
y prestar atención a las desprogramaciones, saber entrar, encontrar y trabajar en el cuándo y el dónde. Nosotros trabajamos mucho el cuándo. ¿Cuándo te pasó? ¿Sí? Hay muchas técnicas para encontrar cuándo te pasó. Es bastante sencillo. Y eso nos da muchas pistas de trabajo para saber a dónde ir. Y una vez que sabes cuándo, hay que ir desarmando capa sobre capa, porque los procesos extremos tienen todo este peso alrededor para sostenerse. A ver, si vos nunca trabajaste con personas extremas, o si nunca trabajaste si sos psiquiatra y trabajaste con psiquiátricos, ya sabes lo duro que es. Si trabajaste con enfermos, si haces acompañamiento terapéutico o paliativo, sabes lo difícil que es trabajar con alguien que tiene un proceso extremo. ¿Sí? Decirlo esquizofrénico, sos esquizofrénico por esto, cúrate. No va a pasar. El conocer siempre es útil, pero no es lo que te cura. Quizás yo soy un poco dura con esto, pero a mí me gusta jugar mucho. Yo me tiro el tarot, uso un péndulo, me divierto con muchas cosas, me encanta la sanación, pero cuando uno juega con la vida de otros es peligroso. Y ahí es donde crear una terapia complementaria basada en neurociencia, tenemos que comprender que es algo amplio, complejo y muy importante. De alguna manera, un médico alumno me decía, es como volver a ser un maestro, ¿sí? Es pasar de ser un brujo a ser un maestro y de ser un curandero a un maestro, porque él me decía, yo me siento un poco curandero, porque a mí me dicen qué medicina dar a este síntoma y termino siendo un recetador o un diagnosticador. Y yo necesito trabajar en mi maestría, en ser el sanador de mis pacientes, en encontrar la casuística. Digo, sí, es verdad. Esta terapia complementaria que nosotros proponemos, la bio-neuro-desprogramación, te vuelve a convertir en alguien como los antiguos maestros que se sentaba con vos y te inducía a encontrar tu verdadero yo y a volver a tu esencia, ¿sí? Esto requiere técnicas, trabajo, búsqueda. A veces lo logramos, a veces no lo logramos. Tampoco somos tan mágicos. De hecho, el doctor Hammer se sanó de su cáncer y su esposa murió. Él lo logró y por eso hizo todo este proceso que me pareció maravilloso y toda esta lucha y sacrificó toda su vida para tratar de que esto llegue a los hospitales. ¿Quién sabe? A veces todo empieza mal y un día termina bien. Después de todo, a Galileo Galilei, cuando dijo que el Sol era el centro de nuestra galaxia y no al revés, le arrancaron los ojos. Y al poco tiempo todos dijimos, ¿viste que tenía razón? Esperemos que un día se tenga el reconocimiento que se merece. Bueno, espero que ya está bien la respuesta. ¿Algo más? Me extendí un poco en lo que preguntaste, pero si lo contestamos más cortito que esto, no se termina de comprender la esencia de lo que es la terapia complementaria basada en neurociencia, que neurociencia es mucho, es enorme. Tendría que haber hasta especialistas de distintas áreas de terapias complementarias en neurociencia. Expertos en adolescencia y niños, expertos en parejas, expertos en desprogramación de sistemas extremos, expertos en paliativos, expertos en educación, porque es mucho lo que hay que abarcar. Y no nos podíamos limitar a solo hablar de medicina germánica como algo excluido o algo más importante de lo que la mente realmente es, porque trabajar con la depresión, que más o menos la mitad de la humanidad tiene alguna variante de depresión, es, no sé si más importante, pero tan importante como trabajar en la ansiedad y las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte mundial, ¿es más importante o tan importante? Yo diría que es tan importante, para no decir que nada es más que otro. Entonces, todo lo que es cardiovascular tiene que ver con el estrés y las psicosomáticas. Ni siquiera tiene que ver con esto que hablamos de medicina germánica. Y todo lo que tiene que ver con depresión, hay una parte que está asociada a medicina germánica, pero hay otra gran parte, casi un 80%, que no tiene nada que ver con la germánica, pero que son distintas clases y variantes de depresión, como depresión endógena, depresión inflamatoria, depresión infantil. Bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Ya me estoy yendo, no me dejen hablar. A ver, ¿alguna otra pregunta del fondo que quieran saber?